Hola Revolution Church, es un gozo estar con ustedes. Si hoy estás de visita con nosotros, bienvenido. Y por supuesto, bienvenidos a todos nuestros campus. Es un placer estar con ustedes también. Así que si traen sus Biblias, vayan a 2 de Corintios 11. El pastor Shane nos guió la semana pasada por este capítulo. Hizo un trabajo fenomenal al hablar de lo que está antes en el capítulo. Ese Jesús falso, ese evangelio falso, ese espíritu falso que hoy se anda promocionando por todos lados. Si no lo escucharon, les animo a hacerlo. Fue un mensaje realmente fenomenal. Y al enseñarlo explicó por qué en este capítulo Pablo hace en algo que no tiene sentido para ninguno de nosotros. Cuando leen este capítulo, Pablo está presumiendo, se está jactando de cosas de las que nadie en su sano juicio presumiría o se jactaría. Y el pastor Shane explicó que Pablo hacía eso porque su meta no era exaltarse a sí mismo, sino resaltar la gracia de Dios en su debilidad. Así que hoy vamos a profundizar en este pasaje contraintuitivo. Entonces, ¿cuál es la primera mala interpretación? ¿Cuál es la primera mala definición? La primera mala interpretación de la vida cristiana victoriosa que vemos tan prevalente aquí hoy salta a la vista cuando leemos los versículos 23 al 25, donde escribe lo que ha enfrentado al seguir a Dios. Pablo dice, empezando en el 23, ¿son servidores de Cristo? Hablo como si hubiera perdido el juicio. Yo más. Prepárense para esto. Pablo les escribe y les dice, ¿son siervos de Jesús? Déjenme probárselos. De hecho, yo sirvo más a Jesús y lo voy a demostrar con lo que digo a continuación. ¿Y cuál es su prueba? ¿Qué demuestra que sirve al Señor? Él dice, yo más. Así, en muchos más trabajos, en muchas más cárceles, en azotes, en sinnúmero de veces, a menudo en peligros de muerte, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, 3 veces he sido golpeado con vara, 1 vez fui apedreado, 3 veces naufragué y he pasado una noche y un día en lo profundo. Eso no es lo que imaginarían que alguien que llega en su grupo el miércoles en la noche y dijera como, oigan, tengo un testimonio para ustedes. Me golpearon tantas veces que ni lo puedo contar. Naufragué y me apedrearon. ¿Cuántos de nosotros vamos a decir, wow, ese sí es una vida cristiana victoriosa? Bueno, probablemente no diríamos eso, ¿verdad? Y sin embargo, así es como se está planteando aquí. Entonces, ¿por qué Pablo comparte esto en el contexto de la vida cristiana victoriosa? Pero cuando lo oímos, ¿lo pensamos distinto? Es porque nos han condicionado a definir la vida cristiana victoriosa como otra cosa. Nos han condicionado a definir la vida cristiana victoriosa como comodidad, como una vida que se siente bien. Hay tantas enseñanzas allá afuera hoy que honestamente me rompe el corazón. Donde dicen, mira, la vida cristiana victoriosa es estar en Santorini cenando filete de wagyu, #mejor vida ahora. Y yo digo, #lean la Biblia. No es lo que dice. Y el problema es que lleva a muchísima gente fuera de rumbo. Miren, cuando esto pasa, cuando esta enseñanza prevalece y definimos así la vida cristiana victoriosa, cuando estamos cómodos, cuando las cosas son cómodas, ¿qué hacemos? Tendemos a pensar que somos bendecidos. Pensamos que nuestra vida está bendecida, pero cuando las circunstancias son lo opuesto, las circunstancias son incómodas, cuando hay malestar en nuestras vidas, ¿qué tendemos a hacer? Tendemos a pensar lo contrario, que no somos bendecidos, sino maldecidos. Miren, la verdad es que anhelamos la comodidad. Todos anhelamos comodidad. Comodidad en las circunstancias, comodidad en las finanzas, comodidad en la salud, comodidad en seguridad, comodidad en las relaciones, comodidad en la reputación, comodidad en ser respetados, comodidad en ser comprendidos, comodidad en entender qué está haciendo Dios, comodidad en tener un plan, comodidad en puertas abiertas, comodidad en caminos claros y así sucesivamente. La lista sigue. Solemos estar bien cuando las cosas están bien, cuando estamos cómodos. Pero tendemos a sacar la conclusión
precipitada de que estamos desviándonos del camino cuando las cosas se ponen incómodas. ¿Y qué empezamos a hacer entonces? Empezamos a hacer un montón de preguntas, ¿cierto? Como, Dios, ¿qué hice mal? Dios, ¿por qué estoy siendo castigado? Dios, ¿por qué no me proteges de esto? Pero aquí está lo que tenemos que discernir. ¿Es la presencia de comodidad circunstancial evidencia de nuestra vida cristiana victoriosa, de bendición y favor? ¿Y la falta de ella evidencia de castigo y desaprobación? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Escritura? Cuando miramos las Escrituras y a los que nos precedieron, los que amaron a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, leemos aquí que lo que siguió fue que llevaron una vida tranquila de pura comodidad. ¿Eso es lo que vemos? Iglesia, tenemos que conocer las Escrituras, tenemos que conocer las Escrituras. Mientras más devoto a Dios era alguien, más era el objetivo de ataques. Eso es lo que vemos. Elijan a un santo, cualquiera, Abraham, José, David, los apóstoles, ¿y qué tal nuestro Señor y Maestro Jesucristo? ¿Qué hubo de cómodo en su vida? Jesús sí vivió la vida cristiana victoriosa. Él es la medida y en todo eso es lo que hizo. Pero no hubo nada, absolutamente nada de cómodo en las circunstancias de Jesús. Escuchen, cuídense de la trampa de pensar, si Dios está conmigo, debo sentirme bien. Si Dios está conmigo, mis circunstancias deberían sentirse bien. Si Dios está conmigo, las cosas deberían ir bien. Hay una sola fuente de consuelo. Él es el Dios de toda la consolación y Él, no nuestras circunstancias, es nuestro consuelo. La comodidad circunstancial no es una prueba definitiva de una vida cristiana victoriosa. Y esto es muy importante porque esta es la cosa y lo tengo muy profundo en mi corazón. Puedo prometerles, cuando dan pasos de fe para seguir a Dios, van a experimentar la oposición. Van a experimentar ataques, van a experimentar todas estas cosas. Y si empiezan a cuestionar, si se van por ese camino y siguen pensando, sí escuché, sí dijo Dios, ¿es esto lo que Él dijo? Van a terminar desviándose. Y eso es lo que el enemigo quiere. Eso es lo que busca. No caigan en la trampa. La comodidad circunstancial no es la prueba definitiva de la vida cristiana victoriosa. No permitan jamás que el enemigo les diga que porque es difícil, Dios los ha abandonado. No es así. No permitan jamás que el enemigo les diga que porque es difícil seguir a Dios, están haciendo algo mal. El infierno no se opone a lo que no es una amenaza para él. Tenemos que tener entendimiento sobre estas cosas. ¿Cuál es la segunda mala interpretación? La segunda mala definición de la vida cristiana victoriosa que nos desviará, y vamos a quedarnos un buen rato en este punto. De hecho, este será nuestro punto principal hoy porque vamos a profundizar en un entendimiento que creo es crítico para mantenernos firmes en pie. La segunda mala definición de la vida cristiana victoriosa es vivir una vida de seguridad. Esto suena a, si Dios está conmigo, entonces estaré seguro. Estaré seguro. Estaré seguro financieramente, estaré seguro físicamente, estaré seguro en las circunstancias, estaré seguro en todo sentido. Pero otra vez, ¿eso es lo que vemos? ¿Eso es lo que vemos en el apóstol Pablo? Segunda de Corintios 11, 26 y 27 dice, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de mis compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatigas, y en muchas noches de desvelo, en hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Y continúa en 32 y 33. En Damasco, gobernado bajo el rey Aretas, vigilaba la ciudad de los damasenos con el fin de prenderme, pero me bajaron en un cesto por una ventana en la muralla, y así escapé de sus manos. Entonces Pablo ha estado siguiendo a Dios. Cuando leen todo esto, este libro, toda la vida de Pablo, ¿qué vemos?
Vemos que va donde el Espíritu lo guía, está siguiendo a Dios y ¿está seguro? No. Está en peligro en cada lugar al que va. ¿Y saben qué? Creo que probablemente pasó en aquel tiempo. No sé si en realidad ocurrió. Solo estoy suponiendo basado en cómo es hoy. Algunas ya saben, personas se acercó y sin entender las Escrituras, sin estar formada en los caminos del Espíritu, probablemente dijo: Pablo, solo mira los hechos. Dios te ama y quiere que tengas una gran vida. Y estoy seguro de que si estuvieras siguiendo a Dios, Dios no te llevaría a un peligro. Así que al ver los hechos, Pablo, ¿no crees que estás fuera de curso? Pero Pablo conocía la verdad. La vida cristiana victoriosa no significa seguridad. No significa estar a salvo. Escuchen, la palabra peligro aquí solo aparece en 2 Corintios en otro lugar. Es la palabra griega kindunos. Cuando se usa en el griego extrabíblico, es una palabra extremadamente severa. Significa exposición mortal, significa peligro de muerte. Y el otro lugar donde hallamos esta palabra en la Escritura es muy significativo, de hecho, en Romanos capítulo 8, que trata de nuestra victoria en Cristo. Veamos, Romanos 8, 35 al 39, dice: ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro? Esa es la misma palabra, kindunos o espada. Tal como está escrito: por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, no a pesar de estas cosas, no porque se nos eviten estas cosas, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni la presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que aquí está. Amenazas y peligros por doquiera, y Él dice: lo estoy mirando de frente y les digo: nada, ni eso, ni aquello, ninguna cosa puede separarnos del amor de Dios. Y este no es un testimonio porque haya sido librado de esas cosas. Es un testimonio en medio de estas cosas. ¿Qué sabe Él que necesitamos saber nosotros, iglesia? Lo que estamos leyendo en las Escrituras no es una teología de evitar estas cosas. Es una teología de soportarlas todas y aún así ser victoriosos a través de ellas. Es una teología de ser protegidos mientras soportamos el peligro. No es una teología de ser protegidos del peligro. No es una teología de escapar del sufrimiento. Es la teología de tomar parte en los padecimientos del Cordero de Dios y también en la victoria del Cordero resucitado. Definir la vida cristiana victoriosa como escapar del peligro circunstancial es una peligrosa tergiversación. ¿Y por qué, iglesia? Aquí es donde quiero que insistamos para entender por qué. ¿Por qué tendemos a definir la vida cristiana victoriosa como seguridad? Es porque malentendemos dónde vivimos, malentendemos el aquí y el ahora en el que estamos. Escuchen, Dios no describe este lugar como el cielo. No lo hace. No es donde vivimos. Lo describe en términos de guerra. ¿Lo sabían? Una guerra para librarnos del dominio de las tinieblas y transferirnos a su reino de luz. Ahí es donde vivimos. Y miren, muy a menudo la gente se enoja con Dios porque dicen: no es el cielo. Él no dijo que lo fuera, pero sí nos dijo lo que está por delante. La gente tiene esta mala imagen de Dios, como si Dios estuviera allá arriba en el cielo, no sé, en una hamaca, bebiendo piñas coladas y esperando que algunos de nosotros vayamos a Él. Eso no es lo que Dios está haciendo. Eso no es lo que está pasando. Las Escrituras dicen que nuestro Dios vino para destruir las obras del diablo. Que el Padre, escuchen, el Padre hasta hoy está obrando.
¿Qué está haciendo el Hijo? Está intercediendo en todo momento. La Biblia nos enseña que Cristo está ahora mismo avanzando activamente su iglesia contra las puertas del Hades. Y dice que Jesús vendrá como guerrero, pero que está haciendo guerra ahora, peleando por cada alma. Eso es lo que Él está haciendo. Él sigue batallando. Sigue guerreando por amor, por gran amor, para alcanzar a los que no le conocen. Escuchen, tenemos un Dios de ejércitos y Él está buscando guerreros que se le unan. Ahí es donde vivimos. Esta es la situación. Y deben saber algo sobre nuestro Dios. Él no es un rey en un carruaje al detrás de las líneas, diciendo, hey, vayan ustedes por delante y peleen por mí. Él está en el frente de batalla y está buscando a los soldados que se le unan ahí. Así es Él. Así es Él. Escuchen, la batalla ya está ganada, pero la batalla no ha terminado. La batalla ya está ganada. Proféticamente hablando, conocemos el final. Es muy bueno, tan glorioso. ¿Por qué podemos cantar esa canción que cantamos? Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque sabemos que la muerte no tiene la última palabra. Sabemos que no gana. ¿Por qué podemos pasar por el valle de sombra de muerte y no temer? No es porque las circunstancias sean grandiosas, es porque sabemos que Dios tiene la palabra final. El fin está escrito, Jesús vence y pasamos la eternidad con Él. La batalla está ganada, pero la batalla aún no ha terminado. Creyente, reconoce cuándo y dónde vives. Escuchen, en este mundo, en este tiempo, Dios no está pidiendo a los que son llamados por su nombre que construyan Babilonias de seguridad, de protección, de comodidad y de facilidad, y que ambicionen esconderse en ellas y escapar de este mundo con la menor dificultad posible. Eso no es lo que Él quiere, no es lo que nos ha llamado. Él está buscando gente marcada por su amor, movida por su amor, ardiendo en su amor, que se le una en lo que Él hace, abrir los ojos de los ciegos, proclamar el Evangelio, volver a los que perecen en los que alaban, rescatar a los que son esclavos de las tinieblas y verlos entrar al reino de luz y destruir las obras del diablo. Para eso están aquí. Para eso están aquí. Nunca entiendo cuando un cristiano está aburrido. No lo entiendo. Para eso están aquí. En su familia, en su vecindario, en su trabajo, en todo lugar donde pongan el pie. Ver a los que están muriendo, traídos a vida, a los que están perdidos, recibir a Jesucristo, a los que están siendo maltratados y heridos y dañados, rescatados y liberados en el nombre de nuestro Rey compasivo, a los que no tienen esperanza, llenos de toda esperanza en el nombre de Jesús. Un cristiano no puede estar aburrido en este mundo, porque aún hay tanto por ver siendo conformado a su voluntad y a sus caminos. La seguridad circunstancial y la agenda de Dios no van de la mano. Simplemente no. Iglesia, mientras preparaba este mensaje, de verdad oí al Señor decir por el Espíritu, ¿acaso no te alegra mucho que mi hijo no eligió definir la vida cristiana victoriosa como una vida de seguridad, como una vida protegida? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos? ¿Dónde estaríamos si Jesús, el Hijo de Dios, hubiera dicho, bueno, Padre, ¿cuál es la misión? O ve a la tierra, deja el cielo y ve a la tierra. Eso no suena muy cómodo, ¿verdad? O dejar el cielo, ir a la tierra y ser acusado y traicionado y rechazado y muerto de la peor manera. Dios, eso no suena muy seguro.
¿No están agradecidos de que Jesús no definió la vida cristiana victoriosa de esa manera? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué esperanza tendríamos? Ninguna. ¿Qué salvación tendríamos? Ninguna. Jesús estuvo en la línea de batalla. Constantemente era guiado por su Padre a la obra que su Padre estaba haciendo y nos llama a unirnos a Él. Ahora, ¿significa esto que Dios no nos protege? Escúchenme, Dios nos protege de mucho más de lo que jamás sabremos de este lado de la eternidad. ¿De verdad creen que cualquiera de nosotros, si la mano de gracia de Dios no estuviera sobre nosotros, cualquiera de nosotros viviría un segundo más con el odio y el ataque del enemigo? No. Dios de verdad nos protege de mucho más de lo que sabemos. Pero, ¿nos protege de todo? No. Hay cosas por las que de hecho nos hace pasar. Hay cosas de las que nos libra, sí. Hay cosas por las que nos hace pasar. Y quiero decir esto, Él es bueno en ambas. Amén. Él es bueno en ambas. Escuchen, siempre estamos seguros en Jesucristo, a la vez que siempre estamos en peligro. Siempre estamos seguros en Jesucristo, a la vez que siempre estamos en peligro. Pablo estaba confiado y seguro a la vez que estaba en peligro. Él sabía, Dios está conmigo. Él sabía, Dios estará conmigo. Sabía que viniera lo que viniera contra él, Dios lo levantaría una y otra vez. Y él sabía esto. Aun cuando llegara el día en que Dios permitiera que le quitara la vida, Dios aún así lo levantaría a la gloria eterna. De nuevo, él sabía. Estoy seguro con Jesús en todo momento, aun estando en peligro en todo momento. Pablo estaba seguro, pero no estaba seguro en sus circunstancias. Estaba seguro en el Dios que resucita a los muertos. Así como era consolado, pero no por sus circunstancias. Era consolado en el Dios de toda consolación. Y aquí hay algo muy interesante que notar. Pablo, que muy posiblemente, no lo sé, o sea, ciertamente Jesús pasó por más que Pablo, pero creo que, ya saben, podríamos argumentar que no leemos de alguien que haya pasado por más que Pablo. Y aún así, Pablo no está acusando el carácter de Dios. No está siendo zarandeado de un lado a otro. No leemos en un capítulo, caray, me pregunto si Dios me ama porque hoy fue un día muy difícil, pero al día siguiente Dios me libró de algo y entonces Dios es bueno. No leemos eso. ¿Qué leemos? Leemos que es uno de los principales defensores de la bondad y el carácter de Dios. Él nunca interpretó, escúchenme, nunca interpretó lo que atravesó como Dios no me ama o solo soy desechable para Dios. Nunca vemos eso. No, él testificó, nada de esto puede separarme del amor de Dios. Nada. Era inconmovible en la bondad y el amor de Dios. Y aquí es donde quiero que profundicemos. Aquí es donde quiero que nos esforcemos por entender. Tanto así que si la persona a tu lado está un poco dormida, dele un codazo para que escuche. Esto es lo que de verdad creo, en lo que vamos a meternos ahora mismo. Es un entendimiento de por qué nos enredamos tanto en este tema. Es porque somos llevados por las emociones y es un día bueno y es un día malo, es un día difícil y esto y aquello y vamos de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Escuchen, hay entendimiento que se debe tener a las Escrituras, que creo va a juntar algo que va a abrir puertas de prisión en muchas mentes. Así que les pido, vamos a profundizar aquí un momento. Quédense conmigo, porque de verdad creo que Dios tiene una obra y una palabra que quiere que abracemos. Así que entendemos que la vida cristiana victoriosa no significa estar a salvo. Entendemos que no significa seguridad. Pero aquí está la pregunta con la que realmente tenemos que luchar. ¿Por qué? ¿Por qué? Pongámonos reales un momento, ¿sí? Lo sabemos. Pablo no lo interpretó como Dios no me ama o Dios me está usando como una herramienta. Sabemos que no lo hizo, pero ¿por qué? Hablemos de Jesús. ¿Por qué al venir a este mundo y sufrir y morir
y sí resucitar, pero pasar por todo eso, ¿por qué no interpretó sus circunstancias como el Padre no me ama? ¿El Padre solo me está usando? ¿Por qué nosotros, cuando miramos a Jesús, no leemos las Escrituras y decimos, caray, el Padre de verdad no amaba a Jesús? El Padre realmente solo usó a Jesús, pero cuando se trata de nosotros, algo cambia, ¿verdad? Cuando pasamos por estas cosas, hay un contraste. Cuando experimentamos falta de seguridad, falta de resguardo y falta de comodidad, ¿qué hacemos? Lo vemos como evidencia de que el Padre no nos ama. ¿Por qué? ¿Por qué Pablo no lo veía así? ¿Por qué Jesús no lo veía de esa manera? ¿Por qué al mirar Jesús no lo interpretamos de esta manera? Pero ¿por qué cuando nos experimentamos nosotros lo vemos de esa manera? Tenemos que entender qué está pasando. Es una llave crucial para abrir estas puertas de prisión y mantenernos firmes. Así que con Jesús no miramos lo que Él pasó y concluimos que el Padre no amaba a su Hijo por dos razones. Número 1, Jesús fue claro. Esto no es así. ¿Cuál fue el testimonio de Jesús? Jesús dijo, el Padre ama al Hijo. El Padre ama al Hijo, pero además dijo, nadie me quita mi vida, yo la pongo. ¿Qué estaba haciendo? Jesús se esforzaba para decir, déjenme decirles quién es el Padre. Me aseguraré de que no se haga una malinterpretación de Él. Él me ama y no me está obligando a hacer nada. Yo elijo entregar mi vida. Miren, Él hizo todo lo posible para que el Padre fuera presentado correctamente y eso ayudó mucho. Y déjenme decirles, nos vendría bien aprender algo de Él. Esto es, no permitan nunca que Dios sea malinterpretado delante de ustedes y quedarse callados. Digan, no, así es Él. O lo sé, las circunstancias son duras. Sé que miran mi vida y piensan que esto es difícil, pero déjenme decirles quién es mi Dios. Él es bueno y me ama y estoy seguro de estas cosas. Entonces, ¿por qué no lo malinterpretamos? No lo malinterpretamos porque Jesús se esmeró en decir, déjenme decirles cómo interpretarlo. Pero también hay otra razón por la que no lo interpretamos así. Es porque entendemos que era necesario. Entendemos que era necesario. Creemos que era necesario que uno muriera por los muchos. Creemos que era necesario que el inocente muriera por los culpables. Creemos que era necesario para nuestra expiación, salvación y reconciliación con un Dios santo, y el hecho de que fuera necesario cambia nuestra interpretación de ello. ¿Me siguen? Sí. El hecho de que tenía que ser así hace que no pensemos, bueno, el Padre no le importa, o Él es caprichoso, o Dios es ambivalente ante lo que el Hijo está pasando. El Padre es ambivalente ante lo que el Hijo está pasando. Decimos, no, era necesario. Sin embargo, cuando pensamos en nosotros, no vemos ninguna dificultad y mucho menos la cruz como necesaria. Ahí está la diferencia. Pero, ¿qué hace diferente a Pablo? Él realmente pensaba que era necesario porque Dios se lo reveló a Pablo en las Escrituras que él dio. Prestemos mucha atención aquí. Colosenses 1:24 dice, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros. Y en mi carne, completando lo que falta de las aflicciones de Cristo, hago mi parte por su cuerpo, que es la iglesia. Así que aquí no recibimos una explicación completa de por qué es necesario compartir las aflicciones de Cristo, pero es claro que lo es. Él entiende que en realidad es necesario, así como lo fue lo mismo. Fue necesario para Jesús. De alguna manera, es necesario para mí. No arbitrario, necesario. Él creía que era necesario para la iglesia en Colosas. Como mínimo, Pablo creía que Dios usaba sus sufrimientos para fortalecer a la iglesia, para soportar. Eso lo vemos. Pero también Pablo creía que el cuerpo de Cristo en la tierra, que es la iglesia, sigue haciendo la obra que Cristo hizo por medio del sufrimiento, la muerte y la resurrección.
En cierta manera, está diciendo, seguimos participando en lo que Jesús hizo en su sufrimiento, muerte y resurrección. ¿Cómo? ¿Cómo participamos en eso? No en la expiación. Díganlo conmigo. No en la expiación. No en la expiación, sino en otra cosa. ¿Cómo participamos en el sufrimiento de Cristo? Sigamos. Filipenses 1:29. Porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Pablo creía que el sufrimiento estaba haciendo algo que de algún modo avanzaba los intereses del mismo Jesús. No era arbitrario, era esencial. Hechos 14:22, fortaleciendo los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que perseveraran en la fe y diciendo, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Las Escrituras dicen que es necesario, no se explica aquí, pero de nuevo es claro. Vemos lo que Jesús pasó como necesario, pero vemos lo que nosotros pasamos como innecesario. Pero para Pablo no es así, quien, por supuesto, escribía estas palabras porque Dios se las dio. Veamos Romanos 8. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Este pasaje enseña que los creyentes han de caminar la misma senda de sufrimiento que Cristo para compartir con Él la glorificación de la resurrección. Necesario, no innecesario. Solo quiero que captemos esto. Este versículo no dice sufrir por Él. Dice sufrir con Él. Es una diferencia enorme. ¿Acaso Jesús no dijo, si el mundo me aborreció, también a ustedes aborrecerá? Pablo entendió que compartimos con Cristo la obra continua de Cristo y por lo tanto también los padecimientos de Cristo hasta ser glorificados con Cristo. Y hace unas semanas aprendimos en un mensaje fenomenal del pastor Shane sobre muerte, sepultura y resurrección. En ese mensaje, para resumirlo, si no lo oyeron, les animo a volver y escucharlo como 100 veces. Estuvo así de bueno. En ese mensaje aprendimos que el carácter de Dios, que es amor, combinado con el libre albedrío que nos ha dado, requiere que el medio principal de Dios para actuar en un mundo caído sea la resurrección tras las consecuencias de la muerte, como la consecuencia de muerte y sepultura. Así también vemos aquí que la manera de Jesús de traer victoria a un mundo lleno de pecado fue y sigue siendo a través de su cuerpo, que es la iglesia, pasando por muerte, sepultura y resurrección. De nuevo, la Escritura dice, sufrimos con Cristo. Esto no es la imagen de Dios recostado en una mesa diciendo, vayan y sufran por mí, como si ver eso lo hiciera feliz. Esa es una imagen enferma y totalmente inexacta. Tampoco es Dios diciendo, bueno, ya hice mi parte, sufrí, así que ahora necesito que ustedes sufran un poquito. No es eso. Este versículo está en tiempo presente activo. Sufrimos con Él, presente, activo, continuo. No estamos sufriendo por Él, estamos sufriendo con Él. Compartimos, nos unimos a lo que Él sigue atravesando en su amor para salvar. ¿Es verdad que Jesús dijo, consumado es cuando murió? Sí. ¿Y es verdad que las Escrituras dicen que todas las cosas han sido sujetadas bajo los pies de nuestro Rey? Sí. Pero la Escritura también dice en Hebreos 2:8, todo lo ha sujetado bajo sus pies de Jesús, porque Él, al sujetarlo todo a Él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero escuchen, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él.
Así que proféticamente la batalla está ganada, pero la batalla no ha terminado. La historia no ha alcanzado el futuro. La historia no ha alcanzado lo que ya fue declarado. Dios sigue en guerra. No todo lo que en el futuro está firmemente declarado como estando bajo los pies de Jesús está ahí todavía. Lo estará. El final está escrito, pero aún estamos en el proceso de ver que todas las cosas que no están como Él quiere sean puestas bajo sus pies, es decir, bajo su gobierno y bajo su reino. Así que puedes preguntar, ¿cómo es que Dios sigue sufriendo? ¿Se lo imaginan? Piensen en nosotros, seres humanos caídos, que somos pecadores de tantas maneras. Cuando vemos maldad, cuando vemos cosas perversas, ¿qué hacemos? Apartamos la mirada. Reportajes, algo que vemos, algo que oímos, nos da ese nudo en el estómago y nos duele ver eso. Ahora imagínense siendo un santo, perfecto, justo, bueno, sin mancha, asombroso Dios, quien no ve una sola cosa en una pantalla y aparta la vista, sino que ve 8,000 millones de pantallas todo el día, cada vez que nos volvemos contra Él. Cada caso de pecado, cada caso de abuso, cada caso de odio, cada caso de injusticia. ¿Cómo creen que es eso para Él? ¿Se imaginan que Él mira todo eso y es indiferente al respecto? Les aseguro que no lo es. Esas cosas le duelen. Y sí, el final está escrito, pero todo eso todavía no es lo que llegará a ser. Hay dolor en el corazón de Dios. Para entender realmente esto, para entender el sufrimiento, miren, cuando hablamos del sufrimiento de Jesús, sabemos que Él sufrió en la cruz y para que esto quede claro, el por qué es necesario que suframos, que quede grabado en nuestro corazón, necesitamos volver a la cruz. Bíblicamente, solo la muerte, sepultura y resurrección de Jesús aseguran la expiación. ¿Ok? De este lado, no podemos expiar por nadie. Una de las cosas que logró el sufrimiento de Jesús en la cruz fue nuestra expiación. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Porque no hay nada que podamos hacer para justificarnos y salvarnos. Cuando la Escritura dice que compartimos los padecimientos de Cristo, quiero ser clara. Eso no significa que compartamos de alguna manera el asegurar la expiación por el pecado. No podemos hacer eso. No hay nada que hagamos para expiar nuestro pecado, salvo recibir con humildad y gratitud el regalo gratuito de Dios para nosotros. Y aún así, sí compartimos en su sufrimiento en algo. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Solo la muerte, sepultura y resurrección de Cristo expían. Eso lo sabemos, pero a través de su cuerpo seguimos sufriendo y enfrentando la muerte con poder de resurrección. Sí, solo la muerte de Jesús expía, pero Jesús también enseñó que sus discípulos debían andar en la misma senda, tomar su cruz y morir cada día para recibir vida. Cruz, sepultura, resurrección. Esto es lo que estoy diciendo. Si aplanamos la cruz y el sufrimiento de Jesús, si decimos que todo lo que Jesús hizo en la cruz fue expiación sustituta, pero no también que en la cruz Jesús estaba obrando en su muerte, sepultura y resurrección para vencer al mal, si solo decimos que fue para expiación, entonces tenemos esa disonancia cognitiva. ¿Por qué es necesario sufrir? Si reducimos la obra de la cruz solo a eso, entonces lo continuo se limita a la expiación y se deja fuera que el someter todas las cosas bajo sus pies por medio de la muerte, sepultura y resurrección es algo continuo, si es solo expiación. ¿Por qué sería necesario el sufrimiento para mí? No lo sería, pero si la cruz también es el camino para vencer el mal, si la cruz también es el camino para vencer el pecado y la muerte,
Si la cruz es la manera de traer victoria sobre el pecado y la muerte, entonces el sufrimiento cristiano tiene sentido. ¿Por qué? Porque somos el cuerpo de Cristo. Somos el cuerpo de Cristo en este mundo, en esta guerra, y cada día tomamos nuestra cruz y morimos cada día. Y vamos venciendo el mal por el poder de resurrección de Dios. Estamos yendo a lugares oscuros. ¿Por qué? Porque es necesario el sufrimiento, porque están en guerra y están en el frente de batalla y van con su rey y van a lugares oscuros para llevar luz y van a lugares donde la gente está en cautiverio para declarar libertad y van a lugares donde la gente está perdida. No es fácil mirar lo que está perdido, no es fácil mirar lo que está roto, no es fácil mirar lo que está oprimido y afligido. Hay sufrimiento en eso. Pero en esas primeras líneas, ahí es donde ven a su Dios. ¿Quién es Él? Ahí lo contemplan en su victoria, haciendo lo que solo Él puede. Empiezan a entender por qué Pablo comprendía que era necesario. Es necesario. Escuchen, algunos han intentado escoger una u otra por muchísimos siglos. El debate es, ¿la cruz se trató de la expiación sustituta o se trató de Cristo como vencedor? Su victoria sobre el pecado y sobre el mal, desatada por medio de la muerte, la sepultura y la resurrección son ambas cosas. Son ambas cosas. Su obra en la cruz son ambas cosas. Cristo fue el único que fue a la cruz para traer expiación. Pero cuando se trata de la victoria de Cristo por medio de la muerte y la sepultura, allí Cristo fue primero. Él es el único que podía hacer eso. Pero aquí es donde nuestro Jesús va primero. ¿Y cómo sigue trayendo todas las cosas a sujeción a Él? Mientras su pueblo, su cuerpo, el pueblo de fe, participa en la obra que Él hace, venciendo al mal. Eso es algo en lo que todos participamos. En resumen, la guerra ya está ganada. Pero la guerra no ha terminado. Estamos con Él. Estamos en el frente de batalla, combatiendo el mal para ver venir el reino de nuestro precioso Rey. Y que se haga su voluntad. ¿Saben que para eso estamos llamados, verdad? En todo lugar, a donde van nuestros pies, ese es nuestro llamado. Amar al Señor con todo, mientras procuramos traer lo que está bajo nuestro control. En nuestra área de influencia, a los caminos del reino. Escuchen, Dios todavía está librando batalla para vencer el mal. Su cuerpo, la iglesia, sigue sufriendo, muriendo y levantándose por el poder de Dios. La victoria de la resurrección sigue desplegándose, aunque al final ya está asegurado. Así que Pablo dice en 2 Corintios 4, 10 al 11, llevando siempre, escuchen esto, llevando siempre en el cuerpo, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos, constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Presente, continuo. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa esto? Significa que cuando enfrentamos lo malo, cuando enfrentamos el mal y no pagamos mal por mal, sino que llenos del Espíritu de Dios, traemos un espíritu distinto. Respondemos con la verdad de Dios, respondemos con los caminos de Dios. El mal no es apapachado, no es fomentado, no gana, es vencido. Eso es lo que dicen las Escrituras. Escuchen, tendemos a creer que la muerte de Jesús fue necesaria, pero que cargar nuestra cruz es algo arbitrario. Pablo creía que lo nuestro también es necesario para la obra continua de Jesús, a través de su cuerpo, la iglesia, para liberar el poder de resurrección en un mundo caído
y pecador. Para la obra de la expiación, Jesús lo hizo una vez y para siempre. Y gloria a Dios. Gloria a Dios por su victoria sobre las tinieblas. Él fue primero, sigue yendo primero, y nosotros participamos en esa obra. Así que una última manera, muy breve, en la que malinterpretamos, tergiversamos la vida cristiana victoriosa, es que es una vida de facilidad. Una vida de facilidad. ¿De qué se jactó Pablo? Segunda de Corintios 11, 28 al 29, además de tales cosas externas, está sobre mí la presión cotidiana de la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién es débil sin que yo sea débil? ¿A quién se le hace pecar sin que yo no me preocupe intensamente? Ahora, escuchen todos ustedes. En Jesucristo, todos ustedes son ministros y todos saben lo que este versículo está diciendo. Pablo está diciendo, hay un dolor en el corazón y ustedes lo saben por sus amistades, lo saben por sus familias, lo saben por sus grupos pequeños. Saben lo que es que en un momento entras en un sufrimiento profundo con alguien y al siguiente escuchas de algo que está pasando otra persona y al siguiente estás alabando a Dios con otra persona por su avance y su victoria en su vida. Pero hay mucho que el corazón carga en el ministerio. Y Pablo está diciendo, escuchen, sí, hay un montón de cosas pasando a mi alrededor. Está esta iglesia y aquella iglesia, este asunto y aquel otro, esta persona y aquella persona, esta circunstancia, aquella circunstancia, peligro a donde quiera que voy y tengo enemigos entre los judíos y enemigos entre los gentiles. No que fueran sus enemigos, sino que ellos lo consideraban su enemigo. Él dice, me pasa en todas partes, pero además de eso hay algo que está pasando en mi corazón, hay un dolor que estoy cargando. Está hablando de mucha carga, mucho estrés, muchas noches sin dormir, mucho agobio, mucha preocupación, mucha presión. Tendemos a escuchar cuando la gente lo describe. ¿Y qué decimos? Necesitas un sabático, necesitas un descanso. Suena a que es duro. A mí me suena a la Escritura. Tendemos a oír a la gente describir la vida cristiana y victoriosa, la vida con Dios al centro, como la buena vida. La vida llena de comodidad y seguridad y facilidad. Pero en realidad, déjenme decirles que la llamada buena vida no es igual a la vida con Dios. No lo es. Iglesia, voy a decirles esto. Lo creo con toda mi alma. El infierno no quiere nada más que ustedes crean que su propósito en esta tierra es vivir la buena vida. Escuchen, Dios nos está invitando a estar en el frente de batalla con Él, con aquel a quien amamos. Eso no es una carga, es una bendición. No es una carga, es una bendición. Intercesores, cuando están derramando sus lágrimas delante del Señor, eso no es una carga, eso es una bendición. Adoradores 24/7, cuando están a todas horas adorando al Señor, eso no es una carga, es una bendición. Cuando vamos a lugares y estamos combatiendo lo que no es de Dios ni de su voluntad, no es una carga, es una bendición. ¿Podemos ser sobrios un minuto? ¿De verdad imaginamos que Dios está allá arriba diciendo, solo espero que aparezcan porque en realidad no puedo hacer nada a menos que decidan unirse a mí en el frente de batalla? ¿Es Él así delimitado? No. ¿Aportamos algo tan grande a la batalla que ayudamos a Dios a ganar? No. Pero en su amor Él dice, vengan, 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 sean parte de lo que estoy haciendo. Vengan a ver cómo lo torcido es enderezado. Vengan a ver cosas muertas cobrando vida. Vengan a ver a los cautivos puestos en libertad. Es una bendición estar donde Él está y ocuparnos de los negocios del Padre. Es una bendición. Mientras nos preparamos para cerrar, quiero compartir una historia sobre un gigante de la fe, porque hay personas así.
Y lo saben cuando están cerca de ellos, porque las cosas que salen de su boca te dejan como, oh, wow. Yo quiero hablar así. Quiero conocer al Señor así. Quiero amar al Señor así. Amo estar cerca de gigantes de la fe, aunque de verdad me siento muy pequeña junto a ellos porque me inspiran, me impulsan a crecer. Y quiero decirle a esta iglesia, hay muchos gigantes de la fe en esta casa. Y lo digo de todo corazón. Hay muchísimas historias que podría contar de personas en cada uno de nuestros campus que son verdaderos gigantes de la fe y me animan. Pero hoy solo quiero contar una. Esta gigante de la fe a quien Dios me ha permitido llamar amiga. Una amiga reciente a quien he ido conociendo mejor y esta amiga pasó recientemente por una pérdida catastrófica. Hablo de un tipo de pérdida que a cualquiera nos costaría poner en palabras. En un instante, de golpe, sin nada como aviso, ella y su familia fueron víctimas de un crimen violento que resultó en evacuar de inmediato todo lo que conocían y todo a lo que Dios los había llamado. Hablo de mudarse de un país a otro en 12 horas. Hablo de no tener ni un par extra de zapatos, ni un solo lujo, nada de lo conocido, ningún lugar que fuera realmente familiar. De golpe. Hablo de perder su hogar, hablo de perder su cultura, hablo de perder su idioma, perder su familia, perder su ministerio, perder promesas que oyeron de Dios. Sé que algunos de nosotros sabemos una que otra cosa sobre eso. Hablo del tipo de pérdida que ustedes leen aquí. Del tipo de pérdidas que te pone el mundo de cabeza en un segundo. Pero, ¿saben qué? Cuando esta persona habla, ya por buen tiempo la he escuchado, nunca la he oído hablar de eso. Ni una sola vez. Y la verdad es que he sido muy profundamente impactada por el ejemplo de mi amiga, así que quiero contarles un par de cosas que le he oído decir. Al principio, cuando todo esto pasó, una de las cosas que más tenía en mi corazón es una familia. Ella tiene esposo y tiene hijos. Y algo que traía mucho en mi corazón era que tenemos que hacer que aquí se sienta un poco como hogar, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos que ir a la juguetería y encontrar juguetes como los que perdieron y asegurarnos de que tengan con qué jugar. Entonces fui con ella y le dije, hey, de verdad queremos conseguir juguetes para los niños, hazme una lista. Recuerdo que ella dijo, solo uno, por favor. Y yo pensé, debo haberme explicado mal, ¿saben? Y yo como, oh, no, sí queremos hacerlo y de verdad no es una carga, de verdad queremos conseguir, ya saben, los juguetes para los niños y tú solo dime todo lo que de verdad les gusta y ya saben, nos organizamos y lo hacemos. Y de nuevo ella dijo, no, solo uno. Y yo, ok. No entendí por qué. No me correspondía preguntar por qué, pero entendí que para ella significaba mucho. Y por supuesto lo respeté. Un mes después estaba hablando con ella y dijo, ¿recuerdas cuando dije solo uno? Y yo dije, sí, me acuerdo. Porque en ese momento no tenía sentido para mí, así que sí me acuerdo. ¿Puedo preguntarte por qué? La cito textualmente, ella dijo, porque en esos días mis hijos tenían muchas lágrimas que tenían que llorar y dijo, yo quería que se las lloraran a Dios. Y sabían que si recibían un montón de juguetes nuevos, eso sería una distracción y hallarían consuelo en esas cosas en lugar de Dios. Y sabía que mi única tarea era ayudarles a encontrar consuelo en Él. Esa es una gigante de la fe, ahí mismo. Y bueno, mientras tanto, muchas personas estarían hablando de todas las cosas que perdieron. A ver, pongámonos en sus zapatos. ¿No estaríamos hablando de lo que más extrañamos? ¿Y de lo que perdimos? ¿Y de esto y de aquello y de esto y de aquello? Constantemente, les digo, cuando hablo con esta persona, me dice, oh, tengo que contarte un testimonio de la provisión de Dios.
Tengo que contarte un testimonio de cómo hubo provisión de comida esta semana y Dios ha sido tan bueno con nosotros. Tengo que contarte un testimonio de cómo el hospital nos dio un descuento para que pudiéramos tener atención médica. Testimonio, testimonio, testimonio. Y en una temporada cuando tantos estarían hablando de lo que perdieron, los ojos de esta persona están fijos en Jesús y en lo que Él está haciendo y cómo está proveyendo en medio de la pérdida. Y otra historia sobre esta persona. Hace poco estaba poniéndome al día y ya saben, haciendo las preguntas normales que uno hace, ¿verdad? Como ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estás espiritualmente? Todas estas cosas. Y ella dijo, me gustaría mucho reunirme contigo. Solo quiero compartir algunas cosas. Y yo, genial. Me encantaría oírlas todas. Y saben, de nuevo, cita textual. Ella dijo, le doy gracias a Dios por este horno. Primeras palabras que salieron de su boca. Tengo una actualización para ti. Doy gracias a Dios por este horno. Estando ella en el horno. Doy gracias a Dios por este horno, dijo. Porque el fuego nunca se siente bien, pero lo que Dios saca de él es hermoso. Y dijo, estoy experimentando el amor de Dios, su provisión y su presencia, y su voz de maneras que nunca antes. Doy gracias a Dios porque Él está reavivando mi corazón mientras estoy en este horno. Eso es una vida cristiana victoriosa, iglesia. No tergiversada, no malinterpretada. Ella no está mirando las cosas y diciendo, Dios, ¿por qué? ¿Por qué no seguridad? ¿Por qué no comodidad? ¿Por qué no protección? ¿Por qué no facilidad? Ella dijo, entiendo. Sé que es una batalla y sé que es una guerra, pero conozco a aquel que está conmigo, quien nunca me dejará ni me desamparará.